no sé cuántos somos 30 personas, bueno, estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Taller, seminario de tesis de psicología preventiva este año, es el segundo que hacemos, así que esperemos que salga bien. Siéntanse libres de participar, siéntanse libres de comentar lo que quieran, somos bastantes, pero la idea es que circule bastante la palabra, que no sea una exposición, no es la idea que se sientan juzgadas ni evaluadas por ninguna situación que suceda acá, porque estamos para aprender, así que la idea es que sea un espacio horizontal. Si pueden prender las cámaras, quienes puedan, esas son aceptadas y aceptados para sumarse, no para una cuestión de control ni nada parecido, sino para hacerme el aguanta a mí, porque me traen flashbacks de pandemia y no me gusta. Así que es solamente para sentir compañía y para sentir que estamos más o menos unidos y unidas. Bueno, mi nombre es Alexis, soy docente de psicología preventiva. Junto a Roxana Longo vamos a estar dando este seminario, este taller de 3 encuentros. Desde ya no se va a pasar ningún tipo de asistencia, sino que es un espacio exclusivamente para ustedes, para que transiten de la mejor manera posible este proceso de escritura de tesis, que a veces es muy angustiante llevarlo en soledad, así que nos parece que siempre vamos a tratar de construir comunidad y grupalidad desde la cátedra. Así que bueno, esperemos que salga muy piola y esperemos que se sientan muy cómodos, cómodas, cómodes en este tránsito, digamos. Bueno, yo como les decía soy docente de la cátedra junto con Roxana, que va a venir en el segundo encuentro. En el tercero seguramente estemos ambos. Me trabajo principalmente como docente de la cátedra y como investigador para la Universidad de Buenos Aires. Así que cualquier pregunta que tengan al respecto me pueden escribir. Después les voy a dejar mi mail o pueden escribir al mail de la cátedra también, que lo voy a leer yo seguro. Si quieren, así muy rapidito, como en 30 segundos cada uno más o menos, quien se quiera tomar un poquito más de tiempo está todo bien. Decir en qué andan, contar en qué está su proceso de tesis, si tienen alguna idea, si tienen tutor, si no tienen tutora, si andan siendo tutoriales por alguien de la cátedra, si tiene algo que ver su proceso de tesis con la psicología social comunitaria con la que trabajamos desde la cátedra. Entiendo que la mayoría, prácticamente todos, salvo una que otra excepción, ha cursado la materia o por lo menos va a orientar su tesis en nuestra área, así que bueno, quienes quieran, si quieren comentar por el chat, si quieren levantar la mano, si quieren comentar por acá, súper rápido quiénes son, qué están haciendo, qué onda su tesis, eso, si se animan. Hola, bueno, yo puedo arrancar. Mi nombre es Karen Giordano, mi tutora es Paula y el tema de mi tesis es las estrategias desarrolladas para trabajar sobre las consecuencias del terrorismo de Estado desde la perspectiva de la organización Memoria Palermo. Estuve haciendo un par de entrevistas, planteando los objetivos, la hipótesis, leyendo, pero nada, me falta como arrancar a escribir de verdad. Así que ando en eso. Bienvenida, Karen. Gracias. Bueno, si quieren, sigo yo. Bueno, mi nombre es Analia, mi tutor es Alexis. Hola, Alexis. Mi tesis es sobre análisis de discursos de docentes en relación al proceso de inclusión escolar de niños con discapacidad de primaria y nivel inicial. Y bueno, ya estuve leyendo, marco teórico y eso, pero me falta arrancar, me falta el envión. Bienvenida, ojalá que sirva. Sí, gracias. Buenas, digo, por acá. Mi nombre es Clara, mi tutora también va a ser Paula y el tema que elegí es la relación entre el desarrollo del arte y la cultura y la salud mental, pero bueno, está como todavía así muy amplio y me falta definir, me falta leer, estoy empezando recién como a leer sobre el tema, así que muy a los comienzos. Bueno, ojalá que arranque eso. Bienvenida. Gracias. Hola, bueno, mi nombre es Aldana, cursé preventiva hace un par de meses y mi tutora es Ana Ticera. Estoy
empezando también a leer y a profundizar, y mi idea es hacerlo con un dispositivo teatral que existe acá en Paso del Rey, que trabaja por la desmanicomilización y un par de cosas. Y bueno, mi idea es trabajar la salud mental y el derecho a vivir en comunidad, en la comunidad de usuarios con padecimientos de personas usuarias de salud mental, de los dispositivos de salud mental. Así que bueno, eso es un poco la idea, pero empecé recién a leer y todo, y está todavía bien en el principio. Buenísimo, genial, bienvenido. Buenas, yo también estoy ahí con Ana Ticera de tutora, y estoy con el tema de la participación en un centro de integración comunitaria, SIC, que es un dispositivo que hay en todas partes del país, que se inició, se empezaron a construir con el kirchnerismo, y que tienen la intención de que la voz de los vecinos sobre quienes se van a aplicar políticas públicas esté en la toma de decisiones, en la mesa de gestión. Entonces, bueno, ver bien cómo se da esa participación ciudadana, tanto en ese espacio de los SICs como en general, acá en el Bolsón, Río Negro. Se vio el paisaje por ahí, qué lindo. Qué bueno, genial. Un comentario, vamos escuchando temas bastante definidos por ahora, no tengan miedo si alguien está en proceso de pensar qué onda todavía, no pasa nada. Así que felicitaciones a quienes ya van avanzando, pero anímense a que no pasa nada quienes no decidieron todavía. Ese es mi caso. Hola, mi nombre es Julia. Bueno, estoy recién ahora cursando preventiva por recomendación, y también estoy acá por recomendación amiguística. Y la verdad que estoy muy emocionada, con muchas ganas de arrancar, pero todavía no tengo un tema definido. De hecho, lo que está ocupando mi cerebro actualmente es rendir el final de adultos, que lo tengo pendiente y le tengo pánico, así que nada, lo tengo ahí expectante, pero igualmente tenía ganas de trabajar algo en el trabajo que se espera en preventiva. Bueno, en la segunda parte de preventiva tenía ganas de trabajar algo que tenga que ver con antipunitivismo, que es un tema que me interesa mucho, y ver desde dispositivos o herramientas, a ver qué onda. Cátedra de adultos Lombardi. No sé qué va a pasar. Tengo miedo. Tranquila. No, Yo estaba igual, estaba muy igual, y no podía pensar en la tesis antes de rendir al final. Bien. Y la verdad que fue una experiencia súper amable. Bueno, bien. Así que queda Bien, tranquila. Yo le tengo pánico porque ya la rendí y me fue mal, pero porque me quedé en blanco. Bueno, estaba en un momento que no tenía que ser y bueno, me quedé en blanco. Entonces no pude rendir, y a partir de ahí lo tengo medio bloqueado, así que bueno, es un achievement ahí para desbloquear. Lo tengo que hacer. Bueno, Gracias, igual. Fuerte con eso. Suerte. Gracias. Bueno, mi nombre es Romy y yo estoy, mi tutora es Valeria Pipo, y estoy trabajando usando el clown como herramienta de intervención en el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad de derechos. Estoy también en una etapa más inicial, ya leí, busqué bastante cosas, pero también, como decían algunas compas, me está faltando el envión, el empujón para escribir. Así que estamos ahí. Bueno, fuerza también con eso, va a salir genial. Hola, ¿cómo están? Bueno, Mi nombre es Marina. También estoy por elegir el tema de la tesis, todavía no empecé. Y me interesó el curso y por eso me anoté. Genial, bienvenida, va a salir entonces dentro de poquito, va a salir como impulso. Gracias. Buenas, yo soy Vanessa, también estoy eligiendo y intentando recortar el tema. A mí lo que me interesa es cómo se entraman las condiciones habitacionales de los barrios populares en la producción de subjetividad, súper amplio. Pero bueno, más que nada lo que me interesa es cómo la exigibilidad de derechos en las cuestiones habitacionales por parte de los vecinos, y cómo eso impacta también en la salud mental
Y bueno, así, algo así, tengo como idea. Cursé preventiva el año pasado, también es una cátedra que me gusta mucho, así que nada, quería empezar a encaminarme por acá. Buenísimo. Bienvenida también. Ahí Federico quería hablar hace un ratito. ¿Sí? Sí, bueno, mi nombre es Federico. Yo tengo el título, había arrancado en un momento y ahora el taller un poco lo elijo porque quiero como volver a conectar con la tesis. Yo soy como un colado que no cursé la materia, eh, pero yo había pensado un poco el título que tengo es la importancia del juego en la psicología comunitaria desde un enfoque desde la atención primaria en salud, como estrategia en la actualidad. Eh, Había leído algunos textos, había armado el título y empezando a escribir y después, bueno, lo colgué un poco y un poco el taller es para retomar un poco, conectarme con la tesis. Buenísimo. Bueno, igual, súper pertinente el tema. Ahí leo a Rocío Inés Goñi, mi nombre es Rocío Goñi, mi tutora es Valeria, mi tema es el arte como herramienta de transformación social, solo presenté la nota 1, estoy tratando de empezar a escribir, me está costando porque terminé de cursar y rendir finales hace 2 años y retomar cuesta un montón. Sí. Aviso que voy a aparecer unida desde 2 dispositivos, un diagrama, mi compu tiene buen sonido y además de la compu por si compartían algún archivo para poder verlo. Genial, bueno, dale, bienvenida. Buenísimo. Hola, Hola. soy Flor y mi tutora es Rosana Peirano y yo cursé la materia hace un montón ya, en el año ese que estuvo tomada la facultad y que teníamos clases igual. Y bueno, yo no presenté todavía ninguna nota, pero más o menos estoy en el eje temático, como ahí terminando el eje temático. Y mi tema es sobre promotoras de salud en distintos barrios de La Matanza, que ellas son vecinas de los barrios que las toman para trabajar en los SICs y para trabajar como una especie de vínculo entre los vecinos del barrio y el SIC. Entonces mi pregunta va por el lado de si se pudieron integrar a los equipos de trabajo de los SICs y si la cuestión de género tiene que ver con el hecho de que sean mujeres y que también hablen con muchas mujeres del barrio, que son como las que se ocupan más que nada de la salud y del cuidado. Así que bueno. Buenísimo, bienvenida también. Hola, mi nombre es Pilar y rendí mi último final hace 2 años y creo que cursé preventiva hace 4 ya, o sea, bueno, millones de años. Y bueno, ahora tengo que ponerme a hacer la tesis, me tengo que poner las pilas, la colgué un poquito, pero bueno, pasé también así, pensé diferentes áreas y todavía no estoy convencida así como por ninguna área en particular y quería ver si capaz habrían ideas en este taller. Bienvenida de nuevo, Pilar. Ahí habla Joaquín por chat. Buenas tardes, soy Joaquín, soy del grupo que también cursa la materia hace mucho tiempo, si mal no recuerdo con Pilar. Estoy recién empezando la tesis y si bien me parece que me falta definir un poco la idea, quiero hacer algo en relación al consumo problemático de Instagram o redes sociales y celulares en general. Buenísimo, lo interesante. Sofía dice, mi nombre es Sofía Ramos, aún no tengo definido el tema de tesis, pero me interesa la temática del cuidado de los cuidadores y la feminización del cuidado. Buenísimo, re interesante todo. Bienvenidos. Bueno, tomo el micrófono. ¿Cómo andan? Soy Macarena. Bueno, cursé preventivas en pandemia. Te conozco, Alexis, virtualmente. No, más que nada lo vi por las redes y si bien tengo tutoras de la cátedra de género, estoy como muy trabada por mí, no por cuestiones mías, digamos. Y bueno, ojalá todos estuvieran avanzando, pero saber que hay muchos en la situación como que me saca un poco de presión o, o no sé, o poder compartirlo, digamos, está bueno. Y bueno, mi tema va por el lado de dispositivos artísticos sociocomunitarios en el Hospital Moyano. Y bueno, se ancla con género porque yo hago como una especie de comparación, por decirlo de alguna manera, con el Hospital Borda, donde bueno, hay como una cartelera de talleres mucho más amplia
Bueno, veo cierto sesgo de género aún en ámbitos hospitalarios, digamos, donde no está capaz tan habilitado el espacio público para las mujeres. Así que bueno, nada, a ver si me sirve para también dar ahí como un arranquecito. Así que nada, gracias. Buenísimo, bienvenida, Maca. Ahí por las dudas me mandaron algunos mensajes a Instagram que no les había llegado el link. Si conocen a alguien, porfa, envíenlo. Si no, bueno, quedará grabado en la medida de lo posible. Julieta dice: mi nombre es Julieta, cursé la materia en pandemia. No tengo muy bien definido el tema tampoco, pero me interesa que sea sobre las barreras que tienen las personas sordas en acceso a derechos. Súper amplio. Está buenísimo. Genial el tema de discapacidad. ¿Queda alguien que quiera decir algo? Bueno. Hay nadie que haya cursado. Ahí está Agustina, dice: soy Agus, me falta por lo menos un año de cursada, pero estoy empezando a pensar el tema de tesis, pero me interesa que sea del área social comunitaria, por eso me sumé al taller. Bienvenida, genial, buenísimo. Buenísimo. ¿Alguien más por ahí? Bien. Bueno, antes de arrancar, quizás me gustaría, a veces hay dudas en cuanto al administrativo, vi que muchos no presentaron todavía las notas, la nota 1, la nota 2, la nota 3. Explico muy brevemente de qué se trata cada cosita para que tengamos en cuenta la cuestión administrativa. Hay 3 notas en la facultad para rendir la tesis. La nota 1 se trata de enviar simplemente a través del sistema académico quién va a ser su tutor o tutora, muchos lo han hecho, y elegir el área en la que se va a insertar su tesis, y enviar un posible título, un título que después se puede cambiar al final de todo. Así que les recomiendo, quienes puedan, hacerlo en la medida de lo posible, más o menos rápido, si ya tienen ese trámite hecho, porque esa nota 1 les va a definir quiénes van a ser sus jurados. Generalmente a quienes tutoreamos de preventiva les toca jurados de preventiva, a quienes tutorean en cada cátedra les toca jurados más o menos de esa cátedra. Así que es eso solito, la nota 1. Después queda la nota 2, que es el proyecto. Siempre se envía un proyecto de lo que va a ser una tesis. Generalmente es lo que mencionamos como una introducción, un marco teórico, un estado del arte, un planteamiento de objetivos y una metodología. Mucha gente lo que hace es terminar la tesis hasta el final y recortar esa primera parte y enviarla como nota 2. Es válido porque se puede enviar hasta unos días antes de la nota 3. Y la nota 3 es la tesis final, ¿sí? Que se sube también al sistema académico, no es nada complicado, simplemente tienen que coordinar con sus tutores cuando la suban para que les den los avales correspondientes. Siempre conviene tener buena relación con los tutores, me parece, para contemplar también que muchas veces nos lleva tiempo leer o corregir algunas cositas, así que tengan paciencia con eso también, que es un laburo ad honorem. Pero bueno, eso. ¿Algún Una comentario? pregunta. Sí, dale. Sí, Alexis, una pregunta por ahí sabes o alguien sabe. Una vez que presentaste una nota 1, ¿se puede tipo cambiar? ¿Sabes eso o no? Te permite. Sobre todo el área, por ejemplo. Yo presenté con un área que ahora ya no quiero, no quiero hacer. Entonces quería saber eso. Te permiten hasta un cambio de tutor, tengo entendido, según el reglamento. Lo que pasa es que esa área también va a depender de nosotros como tutores. Tenemos que presentar el currículum acerca de qué estamos más o menos capacitados para dirigir. Si yo me presento para un área de neuro, seguramente me rechacen porque no tengo nada que ver. Así que lo principal es más o menos orientar el tutor en base al área que vas a elegir. Y generalmente eso, el tutor y el jurado pertenecen a la misma cátedra, por lo general, que está dentro de esa área. Pero se puede cambiar una vez de tutor. Ok, perfecto. Gracias. No. Yo quería hacer una consulta también. Dale. Porque veo que
para subir las notas te guardan como mesas de defensa de tesis, poner en diciembre y en febrero. Entonces, yo no subí la nota 1 todavía, sentía que no llegaba a diciembre. Pero, por ejemplo, si yo presento la nota 1, sí o sí tengo que presentar la 3 en No, la fecha que dice el cuadro. no, por eso mi recomendación es que suban la nota 1 apenas puedan, apenas tengan tutor. No importa si después van a cambiar el título de la tesis. Suban apenas puedan la nota 1 porque no importa cuánto tiempo hay de largo, digamos, entre la nota 1 y la 3. Si hay un mínimo, ¿sí? Si no podés entregar la nota 1 hoy y pasado mañana entregar la nota 3. Claro. Ese lapso de meses tiene que pasar porque esa nota 1 tiene que pasar por el consejo directivo para que te la apruebe. Listo. Entonces, no importa si la entregas dentro de 2 años, la nota 3. Si podés subir la nota 1, subila. Dale. ¿Se Y entiende más o también, menos? sí, otra cosa. Yo terminé de cursar en noviembre del año pasado. Sí. Y no entiendo el tema de los plazos, ¿viste? Tenés hasta 2 años después de que rendiste la última materia. En Ujú. el caso de que te excedas, tenés que pedir una prórroga, pero no va a haber problema. Ah, listo. Perdón, Bueno, Alexis. sí. Podría hacer una pregunta también sobre el tema de las temporalidades, porque yo tengo el deseo, la idea de postularme para una residencia para que se inicia en agosto, al menos esto fue en años anteriores. Ahí me tendría que rendir el examen en agosto. Si yo defiendo la tesis en mayo, porque entregué la tercera nota en marzo, ¿llegaría, digamos, con los tiempos para después rendir el examen en agosto? Eso depende ¿O del título, más que nada. qué? Eso depende más del título, más que nada. Porque te van a Claro, pedir un título a la hora de postularte a la residencia y de adjudicar, sobre todo. Podés igual seguramente rendir con el trámite en título, pero si llegas a adjudicar te pidan el título. claro. Pero bueno, eso va más allá de la facu, depende de la universidad entera, digamos. Ahora por TAD sé que es bastante más rápido. Pero me preguntaba, por ejemplo, si yo presento la nota 3 en marzo, si he asegurado que en mayo la estoy defendiendo, o si puede ser que a veces se retrasan y pasa dos fechas hasta que me adjudican una fecha para defender, o No, alguna cosa de esas, ¿no? las situaciones de pandemia hasta ahora no he conocido situaciones en las que se exceda el tiempo. Si uno entrega antes de la fecha límite, rinde en esa fecha de final. Perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Y una cosa más, sé que en este momento se está defendiendo virtualmente. ¿Sabés si eso es algo temporal, si se piensa volver? Porque yo, como has visto, Por las queridas montañas. No. Tengo entendido que la idea eventualmente sería volver a presencial, pero no ha dicho nada en la facu, por ahora sigue todo virtual. Ok, eso es ir viendo tiempo al tiempo. Bien, gracias. Bien. Bueno, si quieren, les invito entre ustedes a autogestionarse también si les pinta hacer un grupito de WhatsApp. El año pasado hicimos un grupo de WhatsApp y ahí se compartieron varias dudas también y yo no tengo problema si me quieren integrar y ir respondiendo también a ese tipo de cosas. Ay, dale. Yo lo armo si quieren. Dale, pasar el link por acá. Sí, estaría buenísimo. Pongo a vos, Alexis, Dale, también. dale, perfecto. Dejo mi celu en el chat y me mandan mensajito. Dale, también. Parece muy bien. Después le respondo todo lo que pueda. Pero bueno, si quieren, vamos empezando acá, si avanzamos. La idea es que más o menos sea un encuentro de 1 hora y media, un poquito más, quizás si nos tomamos alguna ejercitación, si se tienen que ir al medio no pasa nada, no hay problema. Solamente los que estén acá y traten de participar a medida de lo posible. Pero bueno, les comento este primer encuentro es sobre construcción del problema e investigación. Muchos andaban diciendo ahí que hay que ajustar el tema, que hay que ver qué les interesa, para dónde salen. Bueno, muchas veces es la situación más angustiosa, ¿no? Escribir el problema de investigación. Porque uno siente que no avanza, uno siente que le falta un montón y hay que escribir y escribir y no llega a tomar o recoger los datos. Pero si se hace con un poquito de paciencia, por lo menos en mi experiencia ahí tutoriando un poquito, generalmente
está bueno tomarse ese tiempo y generalmente está bueno dedicarle lo que sea necesario para construir el problema para después que sea lo más fácil posible analizar los datos que uno va a recopilar más adelante. Así que bueno, la idea es acompañarles ahora un poquito dando algunos tips o poniéndonos de acuerdo sobre todo en lo que es la investigación social, investigación que llamamos más cualitativa, de corte cualitativo, no tanto cuantitativo porque estamos del lado de la materia en la que tenemos más procesos sociales y nos viene mejor este tipo de paradigma, por un montón de cosas que no vamos a discutir tanto en este encuentro, pero sí nos vamos a posicionar sobre todo desde la perspectiva de la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces vamos a apuntar a ver cómo se construyen los problemas de investigación desde esta perspectiva, ¿sí? Vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Que es seleccionar un tema generalmente muy global. Algunos de ustedes lo tienen un poquito más recortado, pero muchos empezaron desde una idea bastante general que se basa primero en qué intereses tiene cada uno, ¿no? ¿Qué me interesa estudiar o qué temas vi durante la carrera o qué temas vi que no se tocaban durante la carrera, ¿no? Como me surgió durante la cursada una idea sobre este tema, no lo vi, me gustaría profundizar, o lo vi y me gustaría profundizar más todavía. Entonces voy a apuntar de alguna manera, sugiero yo que les convoque el tema, ¿no? Que sobre todo que parte de esa idea, de algo, un interés muy personal. Y también pensando, ya introduciendo la idea de que la psicología social comunitaria o la investigación social es evidentemente política, ¿no? En el sentido de que se construyen campos de problemas y esos problemas están definidos por actores sociales o la academia o la política o la gestión o los movimientos sociales que consideran de alguna manera que eso que pensé como interesante hace un rato también es relevante para estudiar desde otros actores sociales, ¿no? Que pueden estar definidos o no a partir de textos, pero de algún lado también resulta interesante, ¿no? Que alguien lo considera un problema. Un problema que no tiene que ser necesariamente negativo, no tiene que ser necesariamente problemático, sino que un problema surge de una pregunta, ¿no? Esa pregunta que vamos a ir construyendo a lo largo de esta construcción, ¿sí? La idea también es que tengamos en cuenta, a medida que vamos avanzando en esta selección de un tema bastante general, es desde qué perspectiva vamos a estudiar. La idea es que estamos acá, vamos a estudiar de la perspectiva más social comunitaria, o desde las ciencias más sociales, o desde la psicología en los campos más comunitarios, más grupales, ¿sí? Pero es importante entender eso, ¿no? Que va a haber una serie de conceptos más generales, más paradigmáticos, si se quiere, que van a encuadrar nuestra perspectiva mediante la cual vamos a abordar el trabajo de campo, ¿sí? No es lo mismo tener una mirada psicoanalítica o desde la neuropsicología e ir a abordar campos desde lo social comunitario o viceversa, ¿no? No es que esté mal, pero tengamos cuidado con eso, ¿no? ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Cómo entendemos la realidad? ¿Cómo entendemos los problemas? Cada teoría, cada cuerpo teórico tiene su mirada y hay que ser bien conscientes de eso a la hora de elegir también autores más adelante. Y por supuesto también es recomendable empezar a pensar qué ideas, qué conceptos, qué textos, qué autores he conocido durante la carrera que me puedan servir tanto para analizar como para indagar los problemas específicos, ¿no? Quizás no vi textos sobre este problema en particular, pero hay ideas, hay conceptos, hay procesos que he visto durante la carrera que podrían llegarse a aplicar de alguna manera a lo que voy a abordar más adelante. ¿Sí? Esta es unos panoramas, unos primeros pasos por los cuales vamos a seleccionar el tema y estos pasos ayudan a que este tema se vaya recortando y cada vez más se va a ir encuadrando en lo que queremos hacer. ¿Sí? A la hora de empezar a escribir, a la hora de empezar a buscar información, a la hora de empezar a encuadrarse de alguna manera, sugiero, o todo lo que se trabaja acá van a ser sugerencias, siempre todo esto va a pasar por la mirada de cada tutor y cada equipo que les tutoré y por cada jurado y por ustedes también, así que no lo tomen de todo literal, ¿no? Pero son sugerencias y está bueno, siempre que trabajemos desde los problemas sociales, contextualizar los problemas, contextualizar esas temáticas, contextualizar lo que vamos a estudiar y desde dónde, desde cuándo, por qué, para quiénes, ¿sí?
Entonces está bueno quizás armar una introducción sobre por qué se plantea como relevante esta temática, ¿sí? Principalmente porque generalmente, si quieren, si no se llega a ver, porque desde el celular no se va a llegar a ver todo este texto, después le voy a enviar el PowerPoint. Pero es interesante empezar a contextualizar y situar, ¿no? Muchas veces vieron que nosotros trabajamos sobre problemas situados. Cuando trabajamos la idea de praxis, generalmente trabajamos sobre construir teoría a partir de casos particulares. No tratamos de buscar la generalidad del problema humano, no tratamos de llegar a la universalidad de los problemas sociales, sino tratamos de territorializarlos. Y ese territorio generalmente lo situamos, puede ser a gran escala o a menor escala, pensando, por ejemplo, en qué época, región o grupos sociales se contextualiza el problema, ¿sí? ¿Qué tiene de particular este contexto para que los fenómenos se construyan en ese contexto particular? Pensemos quizás en lo mismo estudiar en, temas de género en Oriente y en Occidente, es lo mismo estudiar la niñez hoy en día que hace 80 años, por ejemplo. Generalmente no, posiblemente hayan perspectivas que tratan de generalizar, ¿sí? O de universalizar los problemas humanos, pero tratamos generalmente desde la psicología preventiva, de la psicología social comunitaria, de pensar que de ese recorrido histórico construye esas problemáticas que hoy vamos a abordar hoy en día y cómo los sujetos se construyen a partir de esa temática histórica, de ese recorrido, ¿sí? Entonces está bueno quizás hacer un breve repaso para tener una idea de dónde viene todo esto que vamos a estudiar, de dónde vienen los problemas que vamos a llegar a abordar de alguna manera. Sí, también está bueno ver qué antecedentes históricos o qué movimientos sociales fueron los relevantes. Hacemos, no sé, la pandemia, que cómo fue relevante para lo que vivimos hoy en día. Pensemos en los movimientos feministas, por ejemplo, los movimientos de derechos humanos, cómo contribuyen a tener otra mirada desde los propios actores y también nuestra, ¿no? Entendamos que la academia no lo es todo y que estamos fuertemente influidos por los movimientos sociales de la actualidad, ¿sí? Y también está bueno quizás acercarse un poquito, que no estemos en contacto estrecho con el derecho o con la abogacía, intentar ver más o menos qué normativa está vigente sobre todo este campo que vamos a tratar de abordar y qué políticas públicas hay, o de qué manera el Estado se acerca o se aleja o de alguna manera interviene o no en este problema, ¿sí? Todas esas cosas que construyen de alguna manera el contexto. Y esto nos sirve, o es importante de alguna manera, para comprender que los problemas que investigamos surgen como construcciones sociales, ¿sí? En procesos históricos particulares, eso que hablábamos recién, que son situados, que son territorializados. Uno, para pensar cuál es el interés social, eso que hablábamos hace un rato, sobre es importante solo para mí, es importante solo para el jurado, o de alguna manera buscamos pensar la realidad más allá de nosotros, o que de alguna manera qué idea tenemos de que pueda servir, cuál es el propósito, ¿no? Que más allá del nuestro, y pensar la importancia de este problema más allá de lo que pensamos nosotros, definirlo, ¿no? Explicarle a quien vaya a leer la tesis por qué esto que voy a estudiar, por qué esto que voy a abordar es importante, ¿sí? Tenemos que tratar de convencer también al lector de que lo que va a leer a continuación tiene alguna relevancia en la realidad social. Luego, lo que muchas veces angustia un montón es el marco conceptual, ¿sí? Pero es simplemente, bueno, no simplemente, pero sí es recopilar una caja de herramientas, si se quiere, en cuanto a qué conceptos me son útiles para pensar esta problemática, ¿sí? Primero, ¿qué discusiones teóricas existen sobre el tema? Vieron que en ciencias sociales nos peleamos un montón y siempre tenemos disputas sobre cómo se define cada cosa. Bueno, está bueno abordar de alguna manera esas discusiones que hay y plantear un poquito de esos cambios de paradigma que existen sobre las concepciones de las poblaciones, sobre las concepciones de las problemáticas que estudiamos. Y también, de alguna manera, vamos a ir tomando esa postura, ¿no? En la que hablamos hace un ratito, ¿sí? Luego vamos a pensar qué conceptos son centrales, ¿sí? No solo sobre lo que se estudió, sino también de qué manera me van a servir esos conceptos para que una vez que recopile los datos pueda llegar a analizarlos. Eso lo vamos a ver más adelante seguramente, pero sí vamos a ir previendo de alguna manera, bueno, no sé si se conjuga así, perdón, vamos a tratar de anticiparnos
a lo que vamos a encontrar y de qué manera vamos a pensar eso que encontremos, ¿sí? Siempre la investigación cualitativa es un ida y vuelta, así que no tengan miedo de ir hasta al final de todo y después volver a lo que se planteó al principio y tratar de reconstruir, ¿sí? Por suerte tenemos esa facilidad y esa flexibilidad desde el paradigma de la investigación cualitativa y no tenemos problema con reconstruir eso que pensamos en un momento y tratar de masticarlo de alguna manera luego de haber recogido los datos, ¿sí? También pensar qué autores son relevantes, ¿sí? Autores o autoras como corrientes teóricas, ¿no? Solamente, bueno, tengo un paper de esta persona, sino, bueno, ¿qué autores han estudiado esta problemática? ¿Qué autores me permiten tener un marco teórico para pensar la realidad desde este punto de vista? ¿Sí? Y tengamos que en cuenta que todo este marco conceptual nos va a ayudar a construir de alguna manera un objeto que vamos después a ir a recopilar en la realidad, ¿sí? Esos objetos que vamos a construir de alguna manera, desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva social comunitaria, generalmente son procesos psicosociales, ¿sí? ¿Qué procesos hay que se pueden estudiar y que tenemos que ser conscientes de qué vamos a construir? Pues podemos estudiar representaciones, podemos estudiar discursos, podemos estudiar vínculos, estrategias de ciertas comunidades para afrontar determinadas situaciones, podemos estudiar construcciones de identidades, trayectorias, valores, formas de afectividad ante ciertas situaciones, ante ciertos procesos, formas de participación de determinadas comunidades, formas en las que se transforma algo, ¿sí? Las transformaciones en determinadas cosas que pasan en la vida, en determinadas comunidades, en determinados grupos sociales, que transforman la realidad de determinada manera, o que la realidad sufre transformaciones que eventualmente a la comunidad le afecta de alguna manera. La manera en la que actúa el acceso, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. Formas en las que se construye el territorio, ¿sí? Formas del tránsito a través de este proceso de salud de enfermedad, por ejemplo, ahí lo que comentaban sobre discapacidad, ¿sí? La atención como parte de este proceso y el cuidado también, o formas de comunicación o tránsitos educativos o trayectorias laborales, ¿sí? De trabajo. Son un montón de cosas, pero está bueno ser consciente de qué proceso en particular vamos a estar estudiando, ¿sí? Vamos a hacer un recorte de esa realidad, ¿sí? Si yo quiero estudiar la infancia en general, bueno, ¿qué es esa infancia? Por ejemplo, ¿qué representaciones hay sobre determinados niños, por ejemplo? ¿Sí? No voy a estudiar todo el arco de la educación de la niñez para abordar niñez, ¿sí? Voy a seleccionar una partecita, un proceso o dos procesos de estos que estamos viendo o de cualquier otro que se les ocurra, ¿sí? Para tratar de encuadrar de alguna manera este tema. Siempre tratamos de trabajar y esta territorialización y este recorte de trabajo que no sea una simplificación, sino una profundización de los temas, ¿sí? Un encuadre, que sea ir hacia adentro, no recortar y simplificar la realidad, sino encuadrar, ¿sí? Y este marco conceptual que vamos a ir armando, este marco teórico, ¿sí? Va a ser vital para identificar qué conceptos se van a construir en observables, ahora vamos a ver un poquito más eso, y prever qué herramientas teóricas me van a ayudar a eso, ¿no? A analizar lo que pueda encontrar luego, ¿sí? Y como sugerencia, quizás está bueno empezar a armarse mapas conceptuales, ¿sí? Piensen que los conceptos no son solamente ideas sueltas, sino que se relacionan entre sí, y esa relación hay que justificarla de alguna manera. Y muchas veces decimos que está bueno ir de lo general a lo particular en la escritura, ¿sí? Encuadrar primero los conceptos más abstractos e ir después entrelazándolos y tratar de llegar a lo que es más observable, a lo más microsocial, ¿sí? Desde lo más macro como estructuras, a lo más abstracto que no se puede ver fácilmente, explicar esa postura que tenemos ante eso, e ir de a poquito desarrollando para que podamos llegar a conceptos en los que pueda decir, bueno, esto lo veo en esta realidad. Por ejemplo, si pensamos en el capitalismo es una idea súper global, ¿sí? No, yo salgo a la calle y sí, veo capitalismo, pero ¿en dónde no veo capitalismo? ¿Sí? Es una idea enorme, es un concepto sociohistórico grandísimo, ¿sí? Entonces puedo ir pensando
cómo se instituye esa idea de capitalismo, ¿sí? Por ejemplo, se instituye a través de las significaciones imaginarias sociales que se plasma en determinadas instituciones, y esas instituciones generan prácticas, y esas prácticas generan nuevas representaciones, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco, dentro de esa idea que genera el capitalismo y que genera un montón de procesos, puedo estudiar particularmente el consumo, ¿sí? Cómo esa estructura económica, cómo esa estructura de producción nos lleva a consumir y nos lleva a valorar sobre todo a quienes consumen más en comparación a quienes no tienen el poder de consumo, ¿sí? Es un proceso mucho más chiquito que estudiar toda la matriz productiva. Y dentro de ese todo, dentro de ese recorte de consumo, puedo estudiar, bueno, qué pasa dentro del capitalismo, dentro de la construcción imaginaria sobre el consumo, qué pasa con el consumo problemática de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Y por otro lado, puedo tomar otra rama que piense qué es la salud colectiva como proceso, que tenemos varios autores ahí desde la cátedra y un montón de otras materias también, y pensar, bueno, la salud colectiva es todo un proceso académico, todo un proceso social, todo un proceso político sobre qué es la salud. Dentro de todo eso podemos abarcar específicamente qué es la psicología social comunitaria como práctica, como praxis dentro de esa postura teórica, y podemos pensar en qué se hace con la psicología social comunitaria, por ejemplo, qué intervenciones comunitarias hay ante ciertos procesos, ¿no? Y bueno, y uniendo un poquito esas dos ramas, de alguna manera, podemos empezar a pensar qué estrategias de intervención comunitaria hay del consumo problemático de sustancias, ¿sí? Esas estrategias de intervención las podemos observar bien en la práctica, entrevistando gente, yendo a observar dispositivos, yendo a observar prácticas, preguntándole incluso a usuarios de alguna sustancia o a usuarios de algunos centros de salud, qué estrategias se utilizaron para abordar de alguna manera el consumo problemático de sustancia, entendiendo de alguna manera cómo se construye este problema, ¿no? ¿Se entiende por ahí? Partimos desde lo más abstracto, que no lo vamos a observar fácilmente, hasta ideas que se van a recortar de alguna manera y que van a ser más tangibles, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos qué es lo tangible y lo que no, ¿sí? Para después construir instrumentos más adelante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, seguimos. Luego del marco, bueno, luego o antes, puede ser antes o después del marco teórico, se construye un estado del arte, ¿sí? El estado del arte, ¿qué es? Una recopilación de materiales, una recopilación de producciones sobre lo que hay hecho hasta el momento sobre la temática, ¿sí? Nos tenemos que preguntar qué investigaciones hay sobre este tema, qué dimensiones del fenómeno no se investigaron, porque muchas veces alguien plantea un tema que es súper novedoso. Por ejemplo, en 2020, durante la pandemia, al principio de todo, en marzo, mayo, no se había estudiado nada todavía sobre otras pandemias de la misma forma en la que estudiamos nosotros, porque obviamente era un fenómeno muy único. Entonces, hay abordajes sobre, bueno, pensamos lo que se estudió un poquito antes y lo que no se estudió también, ¿sí? Como es súper válido abordar temas que no están estudiados, porque justamente ahí está la riqueza, ¿sí? No sé quiénes cursaron inglés, pero prueba de comprensión lectora te hablan sobre el gap, y sería esto, ¿no? Sobre qué agujeros de investigaciones no están cubiertos hasta el momento, ¿sí? ¿Qué investigaciones no hay? ¿Y qué preguntas o vacíos de conocimiento quiero despejar? ¿Sí? Y damos énfasis en esto. Muchas veces el estado del arte es complicado porque hay un montón de investigaciones relacionadas, y muchas veces porque no hay nada, ¿sí? Entonces, vamos a ir flexibilizándonos en esta búsqueda bibliográfica sobre, bueno, si hay un montón, voy a recortar lo que es mucho más cercano. Y si no hay nada, bueno, voy a empezarme a ampliar un poquito a qué procesos similares se estudiaron, cuáles se pueden llegar a parecer, cuáles pueden llegar a tener características en común, cuáles se estudiaron en el mismo problema, pero en otra población, o en otro lugar, o en otro tiempo, ¿sí? Y todo esto nos sirve para saber qué está estudiado y qué no, ¿sí? Hasta el momento, porque vamos a tratar de aportar de alguna manera eso que no se estudió, para ver qué cosas tienen en común las investigaciones ya realizadas, y eso está bueno ir también, quienes están empezando el tema de investigación, ir viendo qué estructuras tienen muchas veces los papers, qué estructuras tienen la escritura, o qué forma de argumentar hay muchas veces a la hora de escribir un artículo científico, una tesis.
¿sí? Y tener idea de cómo fue el proceso de investigación en esos artículos, ¿sí? Como para ir conociendo también. Está bueno, tómense el tiempito. Siempre se pregunta cuántos artículos necesito para construir el estado del arte. Eso es lo negocian con sus personas que tutorean generalmente, ¿sí? Muchas veces con 5 artículos alcanza, muchas veces con 20 artículos no alcanza. Depende qué tan complejo sea el tema que están abordando y cuánto hayan recortado también hasta el momento ustedes, ¿sí? Bien. También hay que tener en cuenta qué tipo de sujeto vamos a estudiar, sujetos sociales, como actor social, ¿no? Pensemos quiénes forman parte del problema, ¿sí? Si voy a estudiar la discriminación hacia las personas trans, por ejemplo, ¿voy a estudiar solo a las personas trans o va a ser un poquito violento quizás o un poquito incómodo? Si no, está bueno estudiar de qué forma esos actores sociales se relacionan entre sí, ejerciendo poder, ejerciendo violencia muchas veces, ¿sí? Que formando parte del problema desde una forma aislada o formando parte del problema viendo y no interviniendo, ¿sí? O de qué forma las instituciones también contribuyen a ese problema más allá de a quienes entrevistemos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también que a qué sujetos nos vamos a dirigir, quiénes son los sujetos que pueden producir fuentes de información, ¿sí? Por ejemplo, cuando investigamos a la niñez, uno puede entrevistar a un niño, niña, niñe tranquilamente, o puede estudiar a las personas cercanas, ¿sí? A las familias, a los educadores, personas educadoras, ¿sí? No es lo mismo, es válido, está bueno darle protagonismo a la niñez también, pero entendemos que muchas veces es problemático a la hora de acercarse al campo, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. No es lo mismo la realidad social que construye un niño que la realidad social que construye un padre, un maestro, una maestra, una madre, un abuelo, una abuela, ¿sí? Es decir, el problema que estemos estudiando no va a ser el mismo porque vamos a estudiar el proceso desde el punto de vista de determinados sujetos sociales, ¿sí? Y la realidad que se construye a partir de eso va a depender del actor que produzca esa información, ¿sí? Y por último, también para qué o para quiénes van a servir los resultados. Es una pregunta quizás más ética, ¿no? De qué manera eso contribuye, de qué manera ayuda o no al ejercicio del poder, al ejercicio de la violencia que muchas veces nos encontramos. Quizás no tenemos que cambiar el mundo con la tesis, pero está bueno ser conscientes de que quizás, por lo menos, no generar malestar, ¿no? O que genere interés, más que nada. Y acompañar siempre, ¿no? Los procesos que sean dificultosos. Bien. Entonces, estas ideas que fuimos por lo menos construyendo hasta ahora, ¿cómo las podemos organizar? ¿Cómo le podemos dar una estructura posible en la escritura? A la hora de escribir la tesis, a la hora de organizar títulos y subtítulos. Primero se puede plantear una introducción, ¿sí? Una introducción en una hojita, 2 hojitas, 3 hojitas, si se quiere, sobre qué vamos a estudiar primero, darle una primera idea al lector, a la lectora, sobre qué va a estudiar, con qué se va a encontrar más adelante, ¿sí? Eso, contextualizando, dando una idea de en qué escenario nos encontramos y dando unos primeros lineamientos, planteando algunas preguntas, planteando algunas dudas, no necesariamente con mucho concepto casi, ¿no? Abordando un poquito qué ideas vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Esa introducción nos va a servir para darle un interés, una relevancia a lo que estamos estudiando y generarle, convocar de alguna manera a las personas que van a estar leyendo, que sigan leyendo más adelante. Y sobre todo que entiendan con qué se van a encontrar. Luego, vamos esto como dije, ¿no? Podemos presentar el marco teórico primero y el estado del arte primero, sin grandes problemas. Pero bueno, vamos a presentar más que nada el concepto, ¿no? Con conceptos o articulaciones conceptuales, ideas teóricas que se van a construir eventualmente en un objeto de estudio, ¿sí? Es lo que vamos a buscar en la realidad, ese recorte que vamos a hacer el problema, lo vamos a plantear acá, ¿sí? Y piensen que todo lo que se constituya como un objetivo después, todo lo que abordemos en los objetivos, en las preguntas de investigación, todos los conceptos que utilicemos luego, van a estar definidos en este marco teórico. Y no es aconsejable definir conceptos en las conclusiones, quizás. Está bueno introducirlos acá para empezar a darle una idea a la persona que lee y a darle una coherencia a lo que vamos escribiendo
sobre qué conceptos, qué herramientas, qué estrategias vamos a usar, ¿sí? Bueno, y está del arte, como planteábamos recién, qué antecedentes hay y qué líneas de investigación existen y cuáles áreas de vacancia no hay, para poder llegar a una pregunta, ¿no? A un planteo del problema, ¿sí? Conviene generalmente armar algún parrafito así sobre piensen que a esta altura quizás hayamos armado, no sé, 10, 15, 20 hojas ya sobre conceptos, sobre teorías, sobre antecedentes, sobre un montón de papers, sobre recorridos históricos, sobre normativa, ¿sí? Y está bueno recopilar acá, ¿sí? Antes de pasar a definir qué objetivos hay, empezar a recopilar lo que se vio, resumiendo un poquito lo que armamos hasta el momento y generar una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación va a ser clave porque es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de la tesis. ¿Sí? Así que ahora vamos con eso. Sí. Una pregunta, o la dejamos como para el final las preguntas. Ah, dale, vamos interviniendo. En cuanto a la escritura del proyecto de investigación, todo lo, o sea, como el proyecto también va a tener marco teórico, estado del arte, ¿se recorta? O sea, y después para la tesis lo podemos ampliar, o ¿cómo es? Porque me está costando un montón eso. Perdón que no me presenté antes, estaba como en el sub y me hice tiempo, pero estoy como ahí dando vueltas con el tema de la escritura, me excedo un montón y no entiendo bien a qué apuntar en el proyecto. Bueno, el proyecto es lo que estamos haciendo ahora más o menos. Sí, lo podés ampliar después. Para ser honesto, voy a ser súper honesto, creo que la nota 2, que es el proyecto, casi no lo lee nadie. Así que es lo que debería hacerse y está bueno plantear un proyecto sobre qué voy a hacer en forma resumida. Pero no pasa nada si eso que haces ahora es lo mismo que dejas al final, ¿sí? Si es el proyecto completo, y no pasa nada si lo amplias después. Entonces, está bueno que quede resumido, que queden 10, 12 páginas. Quizás no me acuerdo cuál es el estipulado, pero... Creo que son 6. Si yo tengo 12 y Pablo me dijo, hay que recortar, y me cuesta eso, como me cuesta. En el marco por ahí yo elegí un montón de autores y creo que tengo que escribir menos, pero no sé si después, o sea, si los planteo pocas cosas en el marco ahora, después puedo ampliar con más autores o no. Sí. Después, por eso que decíamos hace un rato, ¿no? La perspectiva cualitativa tiene eso de la flexibilidad y de la reflexividad, que implica ir y volver sobre lo que escribimos. Así que está muy bien seguir ampliando luego de haber presentado el proyecto, porque justamente después de haber recopilado los datos vas a encontrarte con conceptos, con ideas que te van a resultar muy útiles que antes no habías pensado. Así que sí, está muy bien. Pero bueno, si tu tutor te pide que recortes, recorta un poquito y selecciona capaz los principales o resumí, no cites tanto. Cuestión de espacio, más que nada. Perdón, Alexis. Sí. Otra pregunta. Uy, me escucho a mí misma, me parece. Sí. Genial, sí, ahí mejor. Esto de la contextualización, el recorrido histórico sobre la temática, posicionarnos en el contexto sociohistórico, ¿verdad? ¿En dónde entrarían esto de introducción, marco teórico, estado del arte? ¿Dónde me explayo sobre eso? Y muchas veces lo puedes plantear en la introducción, ¿sí? El contexto histórico, o podés armar un apartado dentro del marco teórico que diga contexto histórico, ¿sí? O marco histórico. Y otro que quizás que se llame marco normativo, si querés recopilar leyes. Pero sí, dentro de la introducción o dentro del marco teórico está bien. Depende qué tanto contenido teórico le pongas más allá de lo descriptivo. Si es muy descriptivo, mándalo en la introducción. Si es muy teórico, mándalo al marco teórico como un apartado. ¿Estamos? Bien. Bien. Bueno. Y vamos entonces a construir esta pregunta de investigación que va a ser bastante importante. ¿Sí? Bien, avanzamos sobre eso entonces. ¿Sí? ¿Qué suele contener una pregunta de investigación? Que podría pensarse como una pregunta de investigación muy típica desde las ciencias sociales o desde la perspectiva de la investigación cualitativa. Suele contener un interrogativo que invita a una pregunta, una contextualización del espacio y el tiempo que va a generar un recorte situacional sobre lo que vamos a estudiar, para decir, no vamos a estudiar el universo entero. Una población, ¿sí? Esos sujetos que íbamos construyendo recién, que van a servir como fuente de información,
y van a construirse como actores principales de esta problemática. Y esos conceptos principales y esos conceptos que vamos a pensar como tangibles, como observables dentro del marco teórico, ¿no? Entonces, pensemos en algunos ejemplos, ¿sí? ¿Cómo se incorporó el derecho a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, como contenido de la ESI en escuelas secundarias de AMBA, desde la sanción de la ley número 27610, que es la de interrupción voluntaria del embarazo, que han luchado seguramente todos ustedes por ello, ¿no? Pensemos ahí. Tenemos el cómo, ¿sí? Que se constituye como un interrogativo que nos permite abrir una pregunta, ¿sí? El derecho a la IVE como un concepto y el contenido de la ESI como otro concepto que vamos a ir definiendo seguramente en el marco teórico y en el recorrido histórico. Tenemos una población que es la escuela secundaria. Ahí después vamos a definir mucho más cuando pensemos la metodología, en quiénes pensamos, ¿no? En qué escuelas secundarias o qué actores de las escuelas secundarias. Ahí si vamos a tomar docentes, si vamos a tomar estudiantes, si vamos a tomar directivos. De ambas, que tenemos ahí un espacio geográfico bastante recortado junto a las escuelas secundarias, como un territorio, ¿no? Desde la sanción de la ley, ¿sí? Todo ese tiempo que transcurrió desde esa sanción, del 2000, ahora 2019 fue, bueno, no, 2020, bueno, no importa, hasta ahora, ¿sí? Pensemos otro ejemplo. ¿Qué estrategias comunitarias para el abordaje de los consumos problemáticos se implementaron en los CESAC de Cava, los Centros de Atención y Salud Comunitaria, durante la pandemia? ¿Sí? Ahí durante la pandemia nos da ese recorte de tiempo que va a ser 2020, 2021, quizás algo de 2022. Sí. Tenemos el otro interrogativo que es el qué, antes pensábamos el cómo, ahora pensamos el qué. Estrategias comunitarias, vieron que lo habíamos definido hace un ratito como algo bien tangible. Consumos problemáticos, también otro concepto bien tangible o quizás que se ve en la práctica. Los CESAC de Cava como un espacio definido y una población que puede ser, bueno, trabajadores de esos CESAC o actores que acuden a esos CESAC o familiares, bueno, eso también, ¿no? Hay que definirlo un poquito más adelante, ¿no? Pero fíjense cómo se construyen todas estas ideas y que están plasmadas bien contextualizadamente, bien territorializadamente, y son cosas que podemos eventualmente observar, ¿sí? Son cosas demasiado abstractas. Son preguntas quizás un poquito largas, muy específicas, que después no van a servir para eso, ¿no? Para recortar y no pensar en todo abstracto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Genial. Nos damos un toque a ver qué tener en cuenta para este planteo del problema, ¿sí? Pensemos, vieron que quienes cursaron método, hay varias formas de generar una investigación que se pueden pensar en varios. Muchas veces se piensa en niveles, a nosotros no nos gusta capaz pensar tanto en niveles porque no es una importancia, pero bueno, hay varias formas de acercarse a los objetos de estudio para generar cierto alcance, ¿no? Vamos a centrarnos quizás en los que están más abajo, que se valoran como más simples generalmente de la ciencia biomédica, pero que no tienen mucho que ver con los estudios experimentales, por ejemplo, ¿no? No van a interesar generalmente los estudios que están centrados en laboratorios y en tratar de aislar variables y en tratar de explicar causas lineales, ¿sí? Tampoco los correlacionales, a menos que estudiemos una cuestión bien epidemiológica a nivel nacional, que no creo que tengamos las estadísticas necesarias para abordar esas cuestiones. Entonces estos estudios más correlacionales o experimentales generalmente están más asociados a los estudios cuantitativos, ¿sí? Al uso de estadística, al uso de información más numérica, que a mí me gusta un montón, pero generalmente no la llegamos a abordar en temas de tesis, ¿no? O podemos pensar en estudios exploratorios que tienen que ver con preguntas que están planteadas hace muy poco, que no hay muchos estudios al respecto, entonces vamos a generar unos primeros acercamientos a estos problemas. Piensen, por ejemplo, bueno, como cuando inventaba hace un rato, cuando se empezó a estudiar todo el tema de la pandemia, la mayoría de los estudios eran exploratorios porque no había tanto que hacer al respecto, no había tanta información quizás
previa sobre cómo era transitar una pandemia. ¿Sí? Podemos plantear estudios más descriptivos, que son quizás áreas que están más desarrolladas, áreas que están más estudiadas, y vamos a ir a estudiar conceptos particulares que ya vamos a definir desde antes de ir a abordar el campo. ¿Sí? Vamos a pensar en qué queremos estudiar y qué queremos describir ya, de alguna manera que ya no sea a nivel global, sino bien situacional, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Generalmente vamos a situarnos desde las ciencias sociales entre estos dos, ¿no? Entre lo exploratorio y lo descriptivo. Depende de qué tan estudiado esté y depende de qué tanto podamos aportar nosotros. Entonces pensamos en esta diferencia entre los estudios cuantitativos y los cualitativos y los cuantitativos. Generalmente los estudios cualitativos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, vamos a estudiar modos y formas, ¿sí? No vamos a estudiar cantidades, ¿sí? No me interesa cuánto de un discurso aparece en una persona, sino qué forma toma ese discurso, ¿sí? Qué sentido se le otorga a determinado proceso social. ¿Qué diferencia hay entre una práctica situada en un territorio y en otra? ¿Sí? Cómo se representa determinada población a un objeto o cómo determinada población se representa a otra. No me importa cuánto odio hay hacia una población, sino, bueno, qué argumentos hay para expresar ese odio, quizás. ¿Sí? En cambio, desde la perspectiva cuantitativa, sí, nos vamos a dar en cuántas personas hay, cuánta materia, cuánta sustancia hay, o cuánto... bueno, se pueden obviamente operacionalizar procesos para determinar cantidades también, pero no tiene que ver tanto con la perspectiva que le vamos a dar, sino a determinar cantidades para luego compararlas. Bueno, como comentábamos recién, los estudios cualitativos son más exploratorios y descriptivos, y los cuantitativos más correlacionales o experimentales a veces. A ver, una pregunta. Ana me recomendó que leyera metodología de estudios de casos. Bueno, los materiales se los paso luego, si les parece. Hay una carpeta de un montón de textos, pero después les paso. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta ahí con los estudios cualitativos es con qué verbos vamos a usar, ¿sí? Para definir los objetivos más adelante. Vamos a pensar en verbos que tengan que ver con esos diseños exploratorios y descriptivos, ¿sí? Conocer, definir, explorar, identificar, caracterizar, ¿sí? Que no sean tan determinantes, ¿sí? Por ejemplo, ahí en los estudios cuantitativos se puede usar relacionar, comprobar, determinar, analizar, que son más tajantes, ¿no? Voy a plantear una hipótesis y la voy a analizar a ver si es cierta o no. Desde lo cualitativo no tanto, vamos a acercarnos un poquito más, vamos a tener un poquito más de cautela porque entendemos que lo que vamos a estudiar no está determinado por una sola variable, ni mucho menos, sino que vamos a estudiar realidades más complejas, ¿sí? Las preguntas nos las vamos a hacer desde el cómo, de qué manera, cuáles son las formas, ¿sí? En cambio, desde lo cuantitativo es más sobre cuánto, qué influencia hay sobre una variable, de una variable sobre otra, ¿sí? Generalmente no vamos a pensar cuál es el efecto de sobre otra cosa, sino de qué manera una cosa se relaciona con otra. ¿Se entiende? Generalmente. ¿Sí? Podemos llegar a abordar, pero generalmente no estudiamos la influencia de algo sobre algo. Estudiamos la determinación de una cosa sobre otra. ¿Sí? Sino de las formas, las maneras. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los estudios cualitativos se centran más en las particularidades y no tanto en las generalidades, ¿no? Esa cuestión del territorio, esa cuestión de pensar la ontología de la realidad como algo dinámico, como algo cambiante y que se materializa en escenarios microsociales muy específicos, muy particularidades. No nos interesa tanto la universalidad humana desde esta postura, sino cómo se plasman ciertos procesos en escenarios muy específicos, que no está mal de ninguna forma, ¿no? Bien. Y vamos entonces, casi lo último, ya terminamos acá por ahora, a pensar en el planteo de objetivos, ¿sí? Este planteo de objetivos van a estar muy basados en las preguntas de investigación que hicimos hace un ratito, ¿sí? Vamos a pensar que esa pregunta de investigación la podemos redactar casi tal cual, como
al objetivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en explorar la incorporación del derecho a la IBE como contenido de la ESI en escuelas secundarias de ambas desde la asunción de la ley 27610. ¿Sí? Ven que es prácticamente la misma pregunta que habíamos armado hace un ratito, pero hecha en forma de enunciado, ¿sí? Hecha en forma de afirmación, con el verbo este que estábamos pensando hace un ratito, en explorar. ¿Sí? Como es algo muy reciente, lo vamos a explorar todavía, no lo vamos a describir tanto, no lo vamos a detallar tanto, vamos a tratar de explorar un poquito. ¿Sí? Y los objetivos secundarios se desprenden de ese objetivo principal, ¿sí? Nunca un objetivo secundario puede ser más amplio, no puede ser más grande en términos de proceso que el primero, ¿sí? Entonces vamos a estudiar partes de ese objetivo más grande, vamos a estudiar partes más chiquitas y de eso bien tangible que teníamos al principio, lo vamos a hacer más tangible todavía, vamos a hacer más recortes, vamos a estudiar varias caras, algunos aspectos del proceso. Por ejemplo, algunos objetivos secundarios que se desprenden de este principal va a ser identificar obstáculos institucionales, ideológicos y materiales para la incorporación del derecho libre como contenido de la ESI. ¿Sí? Registrar estrategias de planificación docente para esta incorporación o caracterizar instancias de participación estudiantil en la incorporación del derecho libre. ¿Sí? Vean que yo en el principal estaba definiendo la incorporación del derecho a la IBE y en los secundarios voy a tratar de estudiar algunas caras, algunos aspectos de ese problema, que no tienen que ser todos necesariamente, pero vamos a tratar de ver cuáles podemos incorporar. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Bien. Bien. Y lo último, ya antes de pasar a una breve ejercitación que tenemos para el día de hoy, vamos a pensar que generalmente en los estudios cuantitativos hablamos de hipótesis, ¿sí? De tratar de verificar los cuantitativos, ¿sí? Los cuantitativos se trata de verificar una idea preconcebida que tengo, vamos a tratar de ver si es realidad o si no es realidad a través de algunas herramientas generalmente estadísticas. En los estudios cualitativos no. En los estudios cualitativos generalmente nos planteamos algunos supuestos. ¿Qué es lo que espero encontrar a partir de lo que voy a buscar ahora? ¿Sí? ¿Qué ideas tengo? O que pueden ser basados en teoría o pueden ser percepciones, pueden ser aproximaciones a partir de lo que he definido como un problema. ¿Sí? Por ejemplo, un supuesto puede ser que en ocasiones hay disputas estudiantiles sobre lo que es considerado legítimo o no en la ESI y ahí el derecho al aborto se torna como un problema a la hora de ser aceptado por estudiantes o promovido por estudiantes para incorporar como derecho a la ESI. ¿Sí? Son ideas, no tienen que ser cosas que vamos a chequear con total rigidez más adelante. ¿Estamos? La idea con el tiempito este que nos queda ahora es pensar alguna ejercitación, ¿sí? Es pensar esto que venimos construyendo hasta el momento y criticar de alguna manera algunos enunciados que algunos van a estar más polémicos, más feos, digamos, y otros un poquito más armados, pero la idea es que pensemos y sobre todo pensemos en nuestras preguntas que nos hacemos a la hora de investigar sobre cómo quizás podemos mejorar un poquito más o especificar un poquito más o recortar mejor algunas preguntas, ¿sí? Bueno, y después abrimos a preguntas. Esta instancia es más que nada de ustedes, ¿sí? Son libres de abrir el micrófono, de pelearse entre ustedes, de pelearse conmigo, de cómo piensan que se podrían reconstruir estos problemas de investigación, u objetivos o preguntas, ¿sí? Pueden ser más o menos similares. Así que bueno, tiro el primero y quien se anime, le da nomás. La pregunta A. ¿Cuáles son las representaciones sociales de los adolescentes? Es muy amplia la pregunta, hay que recortar un poco para que sea operacionalizable, no tiene espacio y tiempo. Tampoco se sabe bien a qué representaciones apunta, o sea que tampoco se recorta bien cuál sería el tema específico, porque las representaciones son como muchas. ¿Representaciones de qué sería, no?
Totalmente. Y de los adolescentes, tal vez esto de qué territorio, porque no son los mismos los adolescentes, no sé, de la ciudad de Buenos Aires que los de la provincia, que de otro lado, lo que sea. Ujú, totalmente. Ahí vemos, bueno, mencionaron, ¿no? Un poquito que no hay situación temporoespacial, no hay territorio quizás. Y conceptualmente también es medio debatible, ¿no? Eso, ¿no? Representaciones sobre los adolescentes o desde los adolescentes hacia qué otro objeto. ¿Y algún otro aporte? Bien, pasamos a la B. Este es un diseño y un objetivo. Dice, verificar mediante un estudio cualitativo cuánto influye el consumo de cannabis en el aprendizaje. Yo creo que ahí está medio mezclado, porque si fuese cualitativo no sé si sería verificar, y a su vez esta correlación entre el consumo y el aprendizaje quizás es más para un estudio cuantitativo. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra idea? Sí, que si se quisiera llevar más a quizás a un estudio cualitativo, podría ser como esto, explorar de qué manera, bueno, influye también, o sea, no sería porque está determinando algo, no, ahora no se me viene otra palabra, pero como de qué manera opera, bueno, lo estoy haciendo en modo de pregunta, no me estoy dando cuenta. Está muy bien, pregúntalo. Está bueno a partir de una pregunta. Pero digo, si se quisiera estudiar sería eso, ¿no? Como de qué manera opera, no sé, el consumo de cannabis en el aprendizaje. No, es raro lo que estoy diciendo, pero Claro, más el cómo, digamos, que el cuánto. claro, como de qué forma se aparece o algo así. Bien, ahí para completar algo, ¿alguna otra? Creo que la influencia también, cómo, cuánto, y la influencia, el tratar de cuantificar la influencia me parece también en la misma índole de lo que decían las compañeras, les compañeras. Y de una perspectiva política o ética, ¿qué se les ocurre de esta pregunta? Que ya va como con un preconcepto, como que me parece que hay como un sesgo medio negativo ya en lo que se está planteando, porque efectivamente el consumo influye en el aprendizaje, no sé, me parece eso como es un prejuicio, como que hay una posición política en relación al consumo. Realmente, bueno, está bueno ser bien consciente de eso, ¿no? Que también las tenemos, estos son ejemplos más irrisorios quizás, pero muchas veces los tenemos, empezamos a estudiar cosas suponiendo que influyen de cierta manera o que tenemos una postura no tan crítica, sino más bien moral a veces, y no nos damos cuenta, sí, está bueno revisar eso. Sobre cosas que quizás no tenemos la evidencia para afirmarlo, y también pensar qué es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de qué. Estoy pudiendo aprender a armar un porro, quizás, y estoy aprendiendo igual. Bueno, y falta algo más, a ver, que lo habíamos mencionado antes. Y la población, como Ujú. en quiénes, en dónde. Totalmente. Ahí Porque, bueno, yo esto que dicen lo de como el prejuicio, lo negativo, mi mente se fue como que cómo influye hasta positivamente, digo, no sé, toda la fundación de Mamá Cultiva que pelearon un montón para que puedan cultivar y darle, no sé, aceite de cannabis a sus hijos para que, no sé, pueda influir positivamente en el aprendizaje si quisiéramos también. Porque digo eso, también está bueno ver en qué población. Totalmente. Y esto, no necesariamente tiene que ser negativo o positivo, hay que ver. Por eso está bueno hablar de formas, ¿no? Que comentaban antes de pensar los cómo y no
ya ir de punta a juzgar. Que reitero, este es un ejemplo muy irrisorio, pero a veces se nos pasa. Bueno, si quieren pasamos a ese. Este no tiene mucho que decirse, pero bueno, descubrir por qué las mujeres lindas son más abusadas. Es el objetivo. Polémico. No, bueno, pero tómenselo en serio, para pensar. Ya da por sentada una causalidad en el... O sea, tenés que descubrir, no puedes plantear ya la conclusión de inicio y de una causalidad que encima es un poco tirada de los pelos, es poco decir. Nada, eso, viene con sus buenos prejuicios. Totalmente. Bueno, ahí fíjense que en otros términos quizás más epistemológicos arranca de un supuesto, ¿no? O sea, se confunde el supuesto con el objetivo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Sí? Y ese verbo descubrir quizás más para Colón que para nosotros, ¿no? No vamos a descubrir muchas cosas. Vamos a tratar de acercarnos, vamos a tratar de explorar, vamos a tratar de analizar, de escribir. ¿Alguien más? Este no lo vamos a tratar de reconstruir porque no reconstruirlo y no tiene sentido reconstruirlo. Pero está bueno también pensar en eso, qué tiene sentido político estudiar algo. Sí, ahí el sentido político también se juega en cómo se mira a la mujer, que se la está poniendo en un lugar de responsable en las situaciones de abuso. Sí, totalmente. Y también teniendo una mirada capaz más biologicista, ¿no? Además de que está queriendo decir que lindas es algo conceptualizable cuando es algo completamente subjetivo. Ahí va, bueno, a eso quería ir también, ¿no? Como que cómo se Operacionalizan. operacionaliza la belleza. Por eso es importante también que los conceptos estén bien definidos en cada proyecto. Sí, Bueno, incluso, o sea, o sea, cómo entender el abuso en el sentido de, no sé cómo explicarlo. Como que justamente el abuso no pasa por una, o sí, no sé, por una cualidad del otro, o sea, física del otro, sino por la actitud o la intención del que lo realiza, o sea, no sé cómo explicarlo. Bueno, nada, igual me voy a ir por las ramas. Sí, igual planteo estas boludeces porque quizás en algún que otro portal de investigaciones psicológicas siempre aparece algo de, Bueno, pero Además, bueno, son más abusadas. ¿Qué quiere decir con eso? Que son abusadas, hay unos niveles de abuso y son más violadas que tocadas, o que sufren más de abusos de cualquier índole, digamos. Queda también poco claro eso. sí, es importante también operacionalizar. Y bueno, no dejemos de pensar que esto es más cuantitativo, ¿no? que cualitativo. Pero bueno. Bueno, esta me interesa porque muchas veces se desliza un poquito más, es más factible que la pensemos desde nuestro lado, que es cómo incide la pandemia en la salud mental. ¿Qué tenemos para decir sobre eso? ¿Qué aspectos de la pandemia? ¿Qué aspectos de la salud mental? Claro, ¿en quiénes? ¿Dónde? Incluso también qué pandemia, porque Claro. estamos ¿En dando qué por momento supuesto de la pandemia? que se está hablando del COVID, pero puede ser de cualquier otra pandemia que siguen habiendo. Y me pregunto también por el incide, o sea, cómo operacionalizo algo como un incide desde lo cualitativo, me pregunto. Sí, totalmente. Y eso lo hemos visto mucho últimamente, por lo menos lo he visto mucho en muchos arranques del proceso de investigación y trabajos de campo, que está bien planteárselo en principio, pero muchas veces se habla, ¿no? Se piensa de qué efectos tuvo la pandemia en determinadas cosas,
cómo incide la pandemia en determinado proceso, cuáles son los alcances de algo sobre algo. Quizás lo que planteábamos hace un ratito, ¿no? Que quizás estos efectos más lineales corresponden más a lógicas más cuantitativas que a cuali. ¿Sí? La incidencia de una cosa sobre otra generalmente está más del lado más positivista. Quizás nuestro interés es cómo se transita determinada situación a lo largo de cierto periodo, a lo largo de cierta situación. Sí, por ahí como en cierto ámbito, no sé, cómo incide la cursada virtual, o sea, como más específico, digo, no tan, bueno, igual la salud mental no es que es una cosita nada más, pero quiero decir, nada, eso. Perfecto. Ahora una pregunta, porque este incide es una palabra que me suena rara para lo cualitativo, como decimos, pero a veces pienso en cosas como cómo se relaciona o trato de pensar otra palabra que vincule cosas dentro de lo cualitativo y no sé si es algo que es una idea que tengo que tirar al tacho de una o cómo se relaciona, por ejemplo, podría ser algo más abordable desde lo cualitativo que estamos planteando. Sí, quizás pensar más en relación o de tránsito, o sí, de ahí por ese lado, ¿no? De atravesamientos, no tanto de determinación. Sí. Y reitero que también este verbo que usemos es cómo conceptualicemos la ontología del problema, ¿no? Que, cómo pensamos que es la realidad, si pensamos que, no sé si vieron, bueno, no voy a bardear la facultad, pero muchos estudios que se están haciendo, bueno, ¿cuántos trastornos de pánico aparecen por culpa de la pandemia? Quizás esos trastornos de pánico, quizás esos ataques de pánico, quizás esas situaciones particulares no sean por específicamente la pandemia o por el encierro. Quizás sean situaciones complejas que estamos viviendo a nivel social que tienen que desencadenar otras cuestiones o que anulan ciertos recursos que estamos teniendo. Entonces no es todo tan de una cosa que incide sobre otra, ¿no? A través de la pandemia, bueno, la gente atravesó determinadas situaciones con determinadas fortalezas, con determinadas cualidades y con determinados obstáculos y determinados padecimientos de salud mental que podemos territorializar un poquito más a través de los recursos que tuvo cada población. Eso. Sí, en relación a esto que decís, yo cuando leía la pregunta también decía, bueno, y es como resimplificando, digo, es imposible medir cómo la pandemia esto incide en la salud mental como si solo fuera esa única variable, digo, hay 80.000 otras cosas, es mucho más complejo, entonces eso, ¿no? Otra cosa para... Sí, incluso desde una perspectiva cuantitativa, más experimental, tendríamos que decir, bueno, tomar la población que atravesó la pandemia y otra que no, y decir, bueno, esta población que atravesó la pandemia tuvo determinados trastornos al final y esta otra población que no, no. Pero como eso no es posible, como no podemos aislar a la gente, bueno, eso justamente sí, pero no podemos aislar de la pandemia a la gente, o por lo menos del proceso pandemia, vamos a pensar en más territorialidades, ¿no? Más tránsitos, más vínculos, más complejidades. Incluso si fuera algo abordable, ponele, ciertamente no lo es desde los recursos que tenemos nosotros para hacer la tesis, que somos uno haciendo todo el movimiento. Sí, totalmente, eso es re importante, ¿no? Nos podemos proponer cambiar el mundo y abordar todo el mundo, o podemos tratar de abordar una cuestión muy chiquita de la realidad que igual va a aportar un montón, ¿no? Con esa idea de profundizar antes de querer abarcar todo. Y esto es importante porque nos pasa a todos. Tengan en cuenta eso a la hora de plantear problemas. Bueno, vamos con el último. El objetivo es explorar el proceso de trabajo de mujeres indígenas, cómo acceden a la salud y qué formas de discriminación sufren, comparando poblaciones Puam y mapuches. Falta un poco el dónde y el cuándo, ¿no? O sea, podemos ver dónde vive la población Cuomi mapuches y intuir un poco el dónde,
no está el cuándo, ciertamente igual el dónde también puede variar mucho, ¿no? Si es en el Bolsón o en un lugar más alejado de una ciudad grande, es distinto el acceso a la salud. Sí, y coincido con Paula, por ejemplo, la comunidad mapuche tiene cierta territorialidad que no coincide con la lógica de nación de Argentina, porque también están en Chile, pero también pienso que ahí hay dos temas también mezclados, proceso de trabajo, acceso a la salud, bueno, formas de discriminación, cada uno en sí mismo ya es un objetivo diferente, me parece. Sí, totalmente, súper ambicioso y sí, sobre todo eso, ¿no? Que estamos mezclando un montón de cosas que quizás nos va a tardar un par de añitos resolver y seguramente no nos resolvamos. Pero bueno, Y sí, también como pasaba en otra pregunta, lo de como que da por sentado que hay discriminación hacia ese sector, digamos, hacia esa comunidad, que si bien en realidad que como que, o sea, que existe parte de eso, digo, como que ya lo da porque es así, punto. sí, ahí sí, si tomáramos trabajos previos, por ejemplo, en estado del arte, que nos permitiera afirmar de alguna manera que hay procesos discriminatorios hacia determinada población, bueno, estaría bueno quizás abordarlo, pero sí, en principio sí. Igual también tengamos en cuenta con lo que hablamos antes, ¿no? Por más que vayamos de buena onda, sigue siendo una, capaz, ideas muy occidentales o muy urbanas también para abordar y tengamos en cuenta la ética también de todas las poblaciones, no solamente cuando estudiemos o cuando trabajemos con poblaciones originarias, de pueblos originarios, nada, tratar de también pensar en términos de cómo piensa la población también. No ir con nuestro librito de yo conceptualizo así, sino tratar de buscar de alguna manera una ética relacional. Pero bueno, sí, igual acá me parece que lo más problemático es la cantidad de conceptos que se quieren abordar tan grandes. Claro, sí, con esto que decías recién de pensarlo desde ellos y no nuestra lógica, es muy importante acá con estas cosas que dice, de entender, explorar el proceso de trabajo, qué entendemos nosotros versus qué entienden ellos por trabajo, por salud y acceso a la salud. Sí, importantísimo. Genial. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? O desde cualquiera que se les haya ocurrido. O también ideas que les hayan surgido sobre los temas de ustedes también, que quieren aportar. Pero bueno, más o menos fuimos abordando ahí como qué cositas tienen más o menos en cuenta, ¿no? Vieron que al principio uno está re perdido, ¿no? Uno está re perdido sobre qué preguntas se hace. Está bueno ir recortando a poquito y teniendo en cuenta estas cosas, ir reflexionando y también animarse a volver más adelante a reconstruir. Y está perfecto, si volvemos a reconstruir, antes de entregar la tesis, está que bien, no tengamos miedo de eso. Así que bueno, abro espacio para preguntas, para dudas, para comentarios, para quejas. Contesto primero la pregunta que había hecho Paula por chat. Voy a mandarles una carpeta de Drive sobre cuestiones de metodología. ¿Sí? Esas cuestiones de metodología van a encontrar de todo, porque fui recopilando de todo, no solamente cuestiones de psicología social comunitaria, sino de un montón de cosas. Y por mail, si a todos les llegó el mail, y si a alguien no le llegó, porfa me escribe. Les mandé algunas, les armaron el grupo de WhatsApp, no llegan generalmente. Si lo armaron, si quieren mandar el link por acá, mándenlo. Si quieren mandarlo por mail, lo mandan. Estaría bueno mandarlo por mail ahí a la cadena que mandamos.
Pero bueno, justamente en ese mail les mandé algunos textos. Esos textos quizás nos sirven para profundizar ahí lo que vimos viendo hoy. Lo que estuvimos viendo hoy. Y les va a servir quizás para leer. Los textos de metodología no suelen ser muy divertidos, la verdad, pero sirven para justificar sobre todo. Está bueno justificar lo que pensamos y lo que decidimos. Bueno, y dentro de esa carpeta van a encontrar los libros más completos, los libros más amplios, y van a encontrar algunos que tienen que ver con técnicas. El encuentro que viene, Roxana Longo va a estar trabajando estrategias o técnicas de recopilación de datos y de análisis de la información desde la perspectiva cualitativa, y quizás trabaje ahí qué es la entrevista o cómo definir más a la población, cómo tomar algunos datos más allá de la entrevista, quizás algunas otras técnicas que puedan servirle. Si te parece, Paula, esperamos hasta ese encuentro, hasta que lo transitemos, y si quedan dudas, nos volvemos a escribir y lo vamos trabajando. ¿Te parece? En principio sería en 15 días, creo. Sí, un poquito menos, en 13 días, en martes dentro de 2 semanas. Bueno, genial. ¿Le molesta que me meta yo también o prefieren que no? No hay problema. No, para nada. Ayuda a responder preguntas, todo. Hablé por todo, pero yo pienso eso. Rocío Fernández, yo me inscribí hoy al seminario y no recibí ningún mail. Mando mail a algún lado. Sí, manda porfa a. Fijo. Te reviso por las dudas para no mandarte a cualquier lado. gmail.com. Mándenme ahí quienes no recibieron y les reenvío lo que mandé. Y les vuelvo a mirar. Y les mando el Power también de lo que trabajamos hoy. ¿Les parece? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? ¿Quieran más? No, simplemente media reiterativa, pero no, nada, agradecerte el espacio porque, bueno, más que nada en esto, ¿no? De, como, bueno, ver que hay otros que están en la misma, por lo menos a mí me pasa eso, está bueno, nada, más que nada rescato, por lo menos en lo personal, como ese aspecto, digamos. Así que nada, gracias. Genial, sí, está muy bueno que se acompañen entre ustedes también, que plasmen dudas, que tienen comentarios ahí, porque a veces el trabajo de investigación es medio solitario y está bueno acompañarse. Y quizás, bueno, decir, ya rendí, felicitaciones, está bueno compartir eso. O ir compartiéndose data, capaz, compartirse, cuando uno toma entrevistas, generalmente necesita población y necesita contacto, así que seamos solidarios con eso también. Bien, bueno, me alegro que les haya gustado. Seguramente el que venga le guste un montón más, porque Roxana es muy grosa y le va a servir un montón para plasmar la metodología. Pero igual nos estamos hablando y en el tercer encuentro también compartiremos ahí con Rox. Genial, me alegro que se haya servido. Bueno, por cosa me pueden escribir, escriban al preventivo, me mandan mensajes de texto. Cerramos acá entonces, invitados a seguir participando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias.